Saludos cordiales y afectuosos para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Damos gracias a Dios por el estudio de la lección número 6 programado para el sábado 11 de noviembre. Motivación y preparación para la misión. Estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24, versículo 44. El texto de memoria nos ubica en la gloriosa resurrección de Cristo, y como hemos analizado la gran comisión de Mateo 28 del 18 al 20, Marcos 16, 15 y Hechos 1, 8, es un mandamiento del Cristo resucitado, y pensamos que con este hecho preponderante, el de la resurrección, los discípulos con mayor intensidad podrían valorar su promesa: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, Juan 14 del 1 al 3. Y al saber que este futuro glorioso estaba cada vez más cercano, cumplirían la misión mientras aguardaban su regreso. Sin embargo, en la carta de los Filipenses, el apóstol Pablo menciona que había cristianos que predicaban de Cristo y que viene por segunda vez, pero no lo hacían por los motivos correctos, sino que lo hacían por motivos errados. Leamos lo que dice Filipenses 1 del 15 al 18. Es verdad que algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Esto lo anuncian por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Otros anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero ¿qué importa? Lo importante es que por pretexto o por verdad Cristo sea anunciado, y esto me alegra y me seguirá alegrando. Pablo se regocija por los predicadores cuyos corazones estaban libres de envidia, contención e insinceridad, y solo reinaba en ellos el amor. Y esto les movió a proclamar el nombre de Cristo en cada fibra de su ser, pero con un gran sentido de madurez espiritual. El apóstol también acepta la realidad de aquellos que lo hacían por motivos incorrectos. Ellos aprovecharon que Pablo estaba encarcelado para exhibirse como elocuentes predicadores, ocultando en sí su envidia y celos contra el apóstol, porque no pudieron superar su éxito en la predicación. Y aquellos que en alguna ocasión disintieron con él en alguna de sus enseñanzas y doctrinas, ahora se sentían felices porque podían propagar sus teorías sin ninguna restricción, y que al ser informado, el apóstol sufriría mucho, ya que él era un fiel defensor del mensaje verdadero y de la grey que Cristo compró con su preciosa sangre. Pero en última instancia el apóstol se muestra optimista al pensar que lo bueno es que están cumpliendo la gran comisión de predicar a Cristo y la salvación. Lo anterior nos invita a evaluar nuestros motivos para predicar, si son correctos, y si se basan en nuestro amor al Señor, en el amor a los siervos de Dios y en el amor a la verdad y a los perdidos. Porque serían un reflejo del amor ágape de Cristo, que lo movió a entregarse para salvación de la humanidad perdida y redimir a quienes le aceptan como su Salvador personal, y honrar al Padre Celestial siendo fiel y obediente hasta la muerte de cruz. En la actualidad existen predicadores que alcanzan multitudes, son fundadores de mega iglesias y muchos más les siguen a través de redes sociales y medios masivos de difusión comunicativa. Pero sus motivos son la prosperidad y la fama, y otros se han figurado y autoproclamado modernos Cristos en versión masculina y femenina, cumpliendo así las profecías de Mateo 24:5. Entendemos por motivación el deseo o la razón que tiene una persona para hacer algo por alguien o algo, y por preparación aquello que implica la acción de alistarse para que las cosas puedan llevarse a cabo. La motivación tiene que ver con algo que nos induce o impulsa a actuar. La preparación hace posible que los planes se lleven a cabo. Aunque Jesús y lo que ha hecho por nosotros nos debería de ofrecer
la motivación perfecta para la misión, Romanos 5:8, el Señor también nos ha confiado el Espíritu Santo y nos capacita para cumplir su voluntad y el mandato de la misión. Mateo 28, del 18 al 20, Juan 14, 15 al 31, Juan 20, 21 y 22. Cuando respondemos al amor de Dios, lo hacemos proclamando y viviendo con palabras y hechos la buena nueva de que Jesús es nuestro Salvador y Señor. Nuestro lema es: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Esta es la causa y el efecto, la razón que nos motiva a responder y a actuar. En nuestro estudio de la semana veremos ejemplos de la iglesia primitiva que pueden orientarnos acerca de las verdaderas motivaciones y la preparación necesaria para la predicación del Evangelio de forma aceptable y agradable a la vista de Dios. Hoy estudiaremos 3 acontecimientos que pueden orientarnos sobre este tema tan importante. 1. Motivaciones para la misión, experiencia personal y fundamento profético. 2. Oración y preparación para la misión. Y 3. Practicando la misión, unidad, perseverancia y asistencia apostólica. Finalizando siempre con las aplicaciones pertinentes. Comenzamos con motivaciones para la misión, experiencia personal y fundamento profético. Considerando nuevamente la narración de Lucas 24 en sus primeros 12 versículos, vemos el impacto de la resurrección de Cristo tanto en las mujeres, entre ellas María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y otras más que le acompañaban. Luego el impacto en Cleofas y su acompañante rumbo al camino a Emaús. Y el impacto en los 11 apóstoles ante la aparición de Cristo en el aposento alto. Vemos en todos el común denominador que al principio no creían que esta resurrección de Cristo podía ser un evento real. Lucas 24, del 36 al 49, relata primero la asombrosa ignorancia de las Escrituras e incredulidad de los discípulos, creyendo ver a un espíritu desencarnado. Lucas 24, 36 y 37. Cristo les hace un énfasis: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró sus manos y sus pies. Lucas 24, 39 y 40. Porque aún no creían, impactados por la alegría. Y aún así les pidió algo de alimento y comió delante de ellos un pescado asado y un panal de miel. Lucas 24, del 41 al 43. Luego de esto les dio las evidencias indubitables de su resurrección. Todo lo que de él estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, referente a su resurrección. Lucas 24, 44. Luego les abre el entendimiento para que entiendan las Escrituras. Lucas 24, 45. A fin de confirmarlos en las sagradas Escrituras y que reconocieran que era necesaria su pasión y muerte y su resurrección al tercer día, porque así se cumpliría la parte inicial del plan de la redención en su ministerio terrenal, y luego al ascender al cielo, él continuaría la etapa final en su ministerio celestial, y que mientras esto acontecía debían de predicar en su nombre, en mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, ya que ellos eran testigos oculares de todas estas cosas. Lucas 24, 48. Cristo no se limita a dar las pruebas, sino que les da el fundamento profético de su fe, basado en las Sagradas Escrituras, y por más experiencias que ellos hayan tenido con Él, lo que quería Jesús es que su fe se basara en la palabra de Dios, entendiendo los propósitos divinos, tanto en el significado de su muerte como en el de su resurrección. La resurrección de Cristo es un suceso real e histórico que marcó el fundamento de la fe cristiana y garantizó el éxito del plan de la redención. Por lo tanto, se convirtió en el tema central de la predicación de los apóstoles. Cristo paga la deuda de nuestra transgresión con su muerte, pero resucitó victorioso sobre la muerte, sobre el imperio del mal, y a la luz de las Sagradas Escrituras sabemos de que Él volverá otra vez y resucitará a todos los muertos en Cristo de la tumba para darles vida eterna.
Veamos cómo Pablo destaca la resurrección de Cristo. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera tan solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Pero lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Primera de Corintios capítulo 15, del verso 13 al 20. Jesús sabía que los discípulos necesitaban cambiar la cosmovisión de un reino político y terrenal hacia la gran solución al pecado y la victoria de Cristo sobre la muerte. El Evangelio es mucho más que alcanzar la soberanía política de Israel. Revela la victoria de Cristo sobre Satán y garantiza que un día toda la humanidad en su maldad será destruida y que la tierra será creada de nuevo y que Dios estará en medio de su pueblo. Así que les abrió el sentido, Lucas 24:45, para que pudieran comprender estas verdades que debían de compartir con el mundo. Con estas verdades firmemente entendidas podían prepararse y motivarse para la misión. Continuamos con la oración y preparación para la misión. Lucas continúa la descripción del escenario del cumplimiento de la promesa del poder del Espíritu Santo presente en su pueblo desde el día del Pentecostés en adelante, pero ahora lo hace en su segundo libro, Los Hechos de los Apóstoles. En Hechos capítulo 2, del 1 al 12, narra que en el aposento alto estaban congregados los seguidores de Cristo, los apóstoles, las mujeres y otros más. Hechos 1, 13, 14, que eran en número como 120. Hechos 1:15. Los congregados entraron en una fase preparatoria. Estaban todos en oración y ruego. Hechos 1:14. Siguiendo el ejemplo de Cristo antes de proceder a la elección de los 12 apóstoles. Lucas 6, 12, 13. Y ahora ellos proceden a elegir al sucesor de Judas, después de que Pedro expusiera las causas del fracaso ministerial suyo. Hechos 1, del 16 al 26. Esta fase preparatoria la hicieron primero estando unánimes en oración y ruego. Es posible que pidiendo sabiduría y fuerza y valor para cumplir la misión, pero también bajo el liderazgo y la propuesta de Pedro. Pidieron sabiduría en la elección del sustituto de Judas, y la vacante fue suplida por Matías. Vemos también en todo este escenario la identificación de la persona y obra de Jesús con la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Evangelio no puede ser comprendido sin la obra del Espíritu Santo. Cobra mucho sentido saber que el Espíritu Santo también es llamado el Espíritu de Cristo, Romanos 8:9, Filipenses 1:19. Y así como Pablo identifica al nuevo creyente como estando en Cristo, 1 Corintios 1:2 y 2 Corintios 5:17, y justificado en Cristo, Gálatas 2:17, también los creyentes que están en Cristo y son llamados a ser santos, 1 Corintios 1:2, son también comprendidos como estando ya lavados, ya santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. 1 Corintios 6:11. Este acontecimiento histórico en el día del Pentecostés inicia la dispensación del Espíritu Santo en la era apostólica, en el derramamiento de su lluvia temprana y sus gloriosos resultados. Pero sabemos que la conclusión de la misión evangelizadora será con una gloria superior con el descenso de la lluvia tardía del Espíritu Santo. Conscientes de esta importancia de recibir tanto la lluvia temprana como la lluvia tardía del Espíritu Santo para llevar a cabo el cumplimiento efectivo de la misión, así que mientras esperamos el derramamiento del Espíritu, debemos estar igual que los discípulos de antaño, unánimes, Hechos 2:1, juntos en armonía, Salmo 133:1, sin dejar de congregarnos y estimularnos mutuamente en el amor y las buenas obras, con la conciencia que la venida de Cristo está cada día más cerca.
de cumplirse. Hebreos 10, 24 y 25. Y pidiendo el Espíritu Santo como Cristo nos recomendó en Lucas 11, 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Y si deseamos profundamente en lo personal y como iglesia alcanzar a los perdidos con el mensaje de salvación, debemos de tener presente siempre en nuestras oraciones, entre las muchas cosas importantes, pedir la asistencia constante del Espíritu Santo en nuestras vidas. Continuamos con practicando la misión, unidad, perseverancia y asistencia apostólica. En los primeros 12 versículos de Hechos 2 se registra la manifestación majestuosa del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, cuando un viento recio llenó toda la casa y aparecieron lenguas de fuego que se posaron en las cabezas de los apóstoles y les fue concedido el don de lenguas para proclamar la verdad de Cristo en el idioma natal de aquellos peregrinos que visitaron Jerusalén para celebrar la fiesta. Fue un milagro audible. Todos reconocieron que habían recibido el poder prometido de lo alto. La objetividad y autenticidad del evento fue más que evidente. Y luego, acto seguido, el discurso poderoso de Pedro, que compungió los corazones de la audiencia y se convirtieron como 3,000 almas. Para muchos intérpretes este fue un evento de proclamación del Evangelio, donde el Espíritu Santo se complació en comunicar a todos el primer milagro de la iglesia. Y esto también puede ser comprendido como un milagro tanto de hablar como de escuchar, y a esto los intérpretes concuerdan en llamarlo el milagro del discurso. Lo crucial aquí es que Dios capacitó a cada persona para beneficio de los no creyentes. Tanto ellos recibieron la bendición del poder del Espíritu Santo, pero no fue meramente para su propio beneficio, sino que era para una bendición de los oyentes, a fin de hacer los actos para el reino de los cielos. Hoy día Dios llama a cada uno de sus seguidores a que usen sus dones personales para el bien y la misión hacia las personas que necesitan conocer a su Salvador Jesucristo. Vemos también en el comentario inspirado adventista sobre este pasaje lo siguiente: entre los que escuchaban habían judíos piadosos, que eran sinceros en sus creencias, pero el poder que acompañaba las palabras del orador los convenció que ciertamente Cristo era el Mesías. Se convirtieron 3,000 en un mismo día. La semilla que había sido sembrada por el más grande maestro que el mundo jamás había conocido durante 3 años y medio, el Hijo de Dios había vivido en sus tierras de Judea, proclamándoles el Evangelio de la verdad. La semilla había sido sembrada y después de la ascensión de Cristo se recoge la cosecha. Por un sermón, en el día del Pentecostés, se convirtieron más que los que habían sido convertidos durante todos los años del ministerio de Cristo. De esta manera prodigiosa, obrará Dios cuando los hombres se entreguen al dominio del Espíritu. Manuscrito 85 de 1903. En términos del trabajo misionero podemos ver entonces la importancia de la siembra y de la cosecha. La siembra de Cristo durante 3 años y medio se cosechó en un solo día, en el día del Pentecostés, por el poder del Espíritu Santo en la lluvia temprana. Y si estos fueron los resultados al inicio de la dispensación apostólica, con la siembra del Evangelio de 3 años y medio del ministerio público de Cristo, pensemos en los resultados que se verán por los años de siembra que el pueblo de Dios ministre en los corazones de la sociedad moderna. Acerca de esto, Review and Herald del 20 de julio de 1886 dice: es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo, cuando se repetirán los sucesos del día del Pentecostés aún con mayor poder que en aquella ocasión. Juan dice: vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, como en el momento del Pentecostés, la gente oirá la verdad que será presentada a cada hombre en su propio idioma. El derramamiento del Espíritu Santo entonces dio lugar a que muchos se arrepintieran por su rechazo del Mesías y consentimiento en su muerte. Piensa en el poder de la espada del Espíritu penetrando por el discurso de Pedro, cuando acusaba a algunos de ellos de crucificar al Mesías. Solo el Espíritu Santo es el que puede convencer al mundo de pecado. Juan 16:8. Al verse culpables y condenados, gritaron: hermanos,
¿Qué haremos? Hechos 2:37. Con todo, incluso ellos pudieron recibir el perdón. Pedro les dijo: arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Pedro les explicó que ahora Cristo estaba entronizado a la diestra del Padre y por su mediación se había manifestado el poder del Espíritu Santo. Hechos 2 del 32 al 36. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Sea pues ciertísimamente a toda la casa de Israel que a este Jesús, al cual vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y más adelante también les explicó de que por medio de Cristo Dios ha concedido a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5:31. Este mensaje es para todos los seres humanos. Los apóstoles lo predicaron en su época. Nosotros debemos de hacerlo en la nuestra. Y será evidente el poder del Evangelio. Si el mensaje no nos motiva a la misión, ¿qué nos motivará? Somos llamados a difundir el Evangelio al mundo. Un mundo pecador, caído y corrupto, con gente pecadora, caída y corrupta. Nuestro trabajo no es juzgar, sino el de darles el testimonio del poder salvador de Cristo. Dios no hizo acepción de personas, perdonó incluso a quienes consintieron en la muerte de su Hijo. No se les restringió el acceso a la oportunidad de salvarse. Y esta realidad debe de motivarnos a predicar a todas las personas, por más malas que parezcan. Iniciamos analizando estos detalles en Hechos 2:41 y 47. Las 3,000 personas que con profundo arrepentimiento aceptaron el sacrificio de Cristo en la cruz fueron bautizadas en agua y se añadieron a la iglesia en el día del Pentecostés. Y luego Dios cada día añadía a la iglesia primitiva a quienes habrían de ser salvos. Así que consideramos que la inspiración testificó que esos 3 años y medio de ministerio de Cristo fueron fructíferos y cosechados por el poder del Espíritu Santo. Veamos también que los apóstoles siguieron exactamente las instrucciones de Cristo en Mateo 28, 19 y 20. Discipularon a los recién convertidos, fueron cabalmente doctrinados y confirmados en todas las enseñanzas de Cristo y luego se unieron a la misión. El libro de los Hechos nos brinda la forma en que los apóstoles discipulaban a los nuevos conversos. Primero les impartían la doctrina y mantenían una constante asistencia de los apóstoles. Gozaban entonces de enseñanza y camaradería. La predicación de los apóstoles confrontaba creencias incorrectas, ofrecía nuevas explicaciones para lo que la gente vivía y experimentaba. Los nuevos creyentes eran discipulados en forma cuidadosa y determinada mediante la enseñanza directa, así como también mediante la participación en la vida diaria de los demás creyentes, todo bajo la supervisión y liderazgo de los apóstoles, que eran espiritualmente maduros y fundados correctamente en la doctrina. En Hechos 2:41 y 42 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Sería una predicación muy pobre la que le dice a la gente qué hacer, pero no le muestra cómo hacerlo. No hay nada mejor que ver a la gente en acción y imitarla. Pablo lo sabía y ordenó a los seguidores que lo imitaran a él, así como él había imitado a Jesús. 1 Corintios 11:1. Cuando las demás personas pueden ver en nosotros y la realidad de nuestra experiencia en Cristo, eso les impactará también a ellos. Nuestra conclusión es la siguiente: de acuerdo con el Nuevo Testamento, la misión es una proclamación verbal del Evangelio. Todo lo que no tiene como característica definida esta proclamación con el objetivo final de llevar hombres y mujeres al reino de Dios para que sean santos y sin mancha ante Él en el último día, no es la misión. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. La religión de Jesucristo es algo más que hablar. La justicia de Cristo consiste en acciones rectas y buenas obras impulsadas por motivos puros y generosos.
La justicia exterior sin el adorno interior no vale nada. Si no poseemos la luz y el amor de Dios, no somos sus hijos. Si no juntamos con Cristo, desparramamos. Todos ejercemos influencia y esta influencia es decisiva en el destino de los demás para su bien presente y futuro o para su eterna perdición. Cada día con Dios, página 180. No es suficiente predicar la verdad, debe de ser expuesta en la práctica de la vida. Cristo debe de morar en nosotros y nosotros en Él a fin de hacer la obra de Dios. Cada uno debe de tener experiencia individual y realizar esfuerzos personales para alcanzar a las almas. Dios requiere de cada uno que consagre sus facultades a la obra y por esfuerzo continuo se eduque para hacer la obra aceptablemente. Espera que cada quien lleve la gracia de Cristo a su corazón a fin de ser una luz brillante y resplandeciente al mundo. Si los que trabajan para Dios adiestran todas sus facultades, cabalmente podrán trabajar comprensivamente y con toda sabiduría, y Dios responderá a sus esfuerzos elevando, refinando y salvando a sus semejantes. Todos los obreros deben de emplear tacto y poner sus facultades bajo la influencia y dirección del Espíritu Santo. Deben dedicarse a estudiar la palabra y a oír la voz de Dios, que se les dirige desde sus oráculos vivientes con reproches, instrucción o estímulo, y su espíritu los fortalecerá a fin de que propaguen y progresen en la experiencia religiosa como obreros de Dios. Así serán conducidos paso a paso a mayores luces y su gozo será cumplido. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 221. La obediencia es la prueba del discipulado. La observancia de los mandamientos de Dios es la que prueba la sinceridad del amor que profesamos. Cuando la doctrina que aceptamos destruye el pecado en el corazón, limpia el alma de contaminación y produce frutos de santidad, entonces podemos saber que es la verdad de Dios. Cuando en nuestra vida se manifieste benevolencia, bondad, ternura, simpatía, cuando el gozo de realizar el bien anida en nuestro corazón, cuando ensalcemos a Cristo y no al yo, entonces podemos saber que nuestra fe es correcta. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Discurso Maestro de Jesucristo, página 123. Se hará oposición y se ridiculizará a los que traten de obedecer a todos los mandamientos de Dios. Ellos no podrán subsistir sino en Dios. Para poder soportar la prueba que les espera deben de comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra, pues no pueden honrarlo, sino en la medida del conocimiento que tengan de su carácter, gobierno y propósitos divinos, y en la medida en que obren conforme a la luz que les haya sido concedida. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. ¿Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios? ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Conflicto de los siglos, página 580. La misión continúa mientras aguardamos su gloriosa venida. Por lo tanto, amados hermanos, hacia adelante y hacia arriba, cumpliendo esta misión para la gloria bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les deseo un feliz sábado en la dulce presencia del Señor, lleno de abundantes bendiciones.